Y ya estamos aquí en Versátil una vez más, mi querida Alma. Otro miércoles más y un miércoles hoy súper fuerte, un tema candente, un tema como los que nos gusta tocar aquí en Versátil. Mujeres asesinas. Un tema complicado, Laurita. ¿Cómo es que descubríamos este tema? Mañana celebramos este Día Internacional de la Mujer. Efectivamente. Y mucho se habla acerca del empoderamiento de la mujer, que son temas súper importantes. Hablamos de la parte linda, de la parte bonita, de la parte fuerte de nosotras las mujeres. Pero hay una parte oscura que pocas veces se habla y que puede, de alguna manera, evitarse. Eso es lo que vamos a platicar. Estas mujeres que han cometido estos errores en su vida, no sé cómo denominarlo, pero el matar a tus propios hijos es algo... A la pareja, a familiares. Es que mujeres asesinas hay ya en muchas áreas. Entonces, ¿qué nos ha hecho subir el porcentaje de mujeres que lastiman hasta el punto de quitarle la vida a la gente que más quiere? Eso es lo dramático. Pues eso vamos a platicar el día de hoy, además de que tenemos casos pues de lo que ha sucedido en los últimos años, no últimos años, en los últimos días. Ayer, antier, veíamos la nota de León, de esta mujer en León que le quita la vida a sus 3 hijos. Y hace unos meses en San Juan del Río. En San Juan del Río. Y por supuesto el caso que ustedes deben de conocer, y si no lo conocen, quédense para que sepan todo, de Claudia Mijangos, quien también ya tiene unos años de haber sucedido, ¿verdad? Y por supuesto también un especialista para que nos oriente un poquito en el tema, así que el programa va a estar muy bueno. Pues va a estar muy asesino. Muy asesino. Pero lo importante es hablar con el especialista, ¿no? Así que... Pues nos vamos a un corte ahora, así que no se despegue y regresamos con más de Versátil. Dar inicio precisamente a este tema que ha sido sumamente polémico, porque lo vemos como historias de terror, historias que pudieran haber sucedido en otro país, sin embargo son cosas que han sucedido aquí en México y muy cerca de nosotros. Laurita, hablábamos de estos casos, bueno, el caso de Claudia Mijangos, que más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de ello, pero el caso de esta mujer en León, hace 2 días, increíble, ¿no? No sé por qué cada vez nos sentimos como más familiarizados con el tema de que una mujer cometa asesinato, sobre todo pues a los seres a los que les dio vida, ¿no? Entonces, estábamos checando todas las estadísticas y viendo cómo es lo que ha subido muchísimo el porcentaje de mujeres que cada vez, pues, no sé, como que se nos hace más fácil o hay más lesión cerebral. Todavía no sabemos, eso es lo que vamos a averiguar el día de hoy y lo que queremos consultar con el especialista, porque definitivamente no debe ser nada fácil pasar por esto, o qué las hace dar ese paso tan fuerte que es el quitarle la vida. Y no solamente el decir, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Aquel que con el divorcio dijo, bueno, pues me suicido y mato a mis hijos porque no me dan la custodia, porque tengo un problema con el marido. No, o sea, es matarlos, pero además de una forma sanguinaria, cruel, sin escrúpulos, sin sentimiento. No lo puedes entender, ¿no? O sea, es como una cosa que está súper fuera de lugar. Yo realmente, cada vez que vemos estos programas, por ejemplo, que cada vez se dan más, hubo un serial, ¿no?, de mujeres asesinas, donde, no sé, la mujer asesinaba a la persona que la lastimaba. Quizá lo entiendes un poco más porque dices, bueno, al recibir tanta agresión, finalmente, pues, regresan un poco de la agresión. Pero, ¿qué pasa con estas criaturas que finalmente son completamente inocentes a todo lo que está pasando en la familia y el matrimonio? Y es que hablamos, este tema que nos duele, Laurita, es cuando se toca a los hijos, ¿no? Cuando es una madre, la propia madre, quien se atreve a quitarle la vida a lo que ella misma dio vida, ¿no? Hablabas de algo bien importante, Laurita, que cada vez son más escuchados este tipo de casos. Hace poquito yo escuchaba una comentarista que hablaba de la relación del empoderamiento de la mujer con este tipo de crímenes. No sé si tenga algo que ver, o las enfermedades mentales como tal ahora son más acentuadas, o ahora son más... No sé cuál sería la palabra exacta, pero que cada vez hay más personas que buscan este desquite de esa manera, ¿no? Claro. No sé si es la misma situación social, las mismas presiones que existen, los nuevos roles que las mujeres hemos adquirido de alguna manera, este empoderamiento del que hablábamos, y bueno, pues no sé si sea toda esta carga. Sí, exacto. Es que no sé si este empoderamiento confundido nos da esta idea de tenemos más valor, entonces tenemos más fuerza, entonces puedo llevar a cabo esto, o sea, quitarles la vida a quien yo se la di, o te voy a castigar, porque muchas veces yo siento que ese es el tema, o sea, te voy a castigar
con darte esto o quitarte la vida de lo que más quieres, que son tus hijos, porque pues finalmente es la única forma que tengo de hacerte daño. Pero en el fondo, pues el mayor daño se lo está haciendo ella, ¿no? Es increíble, no sé, mira, se me pone hasta la piel de chinita, pensarlo, de verdad, ¿no? claro. Y sí, estoy completamente de acuerdo que la mayoría de estos crímenes de los que hemos sido testigos o de los que hemos visto es que son por un desquite. Pero miren, vamos a conocerles, preparamos una nota especial de esta mujer, lamentablemente, de esta queretana, bueno, queretana porque aquí vivía, no era queretana de nacimiento. De nacimiento, sí es. Claudia Mijangos, ¿quién es esta mujer que ha sido polémica y reconocida a nivel internacional, no precisamente por algo bueno, sino por el homicidio, por el haber quitado ella misma la vida de sus 3 hijos? Vamos a ver esta nota. Claudia Mijangos, nacida en Mazatlán, Sinaloa, un 25 de mayo de 1956. También conocida con el sobrenombre de la hiena de Querétaro, asesinó a sangre fría a sus 3 hijos, un episodio de los más impactantes para México. En su infancia y adolescencia no sufrió maltratos y tuvo sus necesidades materiales y efectivas resueltas. Estudió la carrera de comercio. En su adolescencia fue elegida reina de belleza en Mazatlán. Al morir sus padres le dejaron una cuantiosa herencia. Poco tiempo después se casó y se trasladó a vivir a Querétaro con su esposo. El matrimonio de Claudia y Alfredo procreó 3 hijos. Era una familia conservadora, apegada a la religión católica. Los 3 niños comenzaron a asistir al colegio Fray Luis de León, donde Claudia fue maestra de catecismo, ética y religión. Cuando Claudia María tenía 11 años, Ana Belén 11 y Alfredo Antonio 6, empezaron a hacerse más notorios los problemas existentes entre la familia Castaños Mijangos. Para tratar de solucionarlos, Claudia y Alfredo empezaron a asistir a terapias matrimoniales con padres católicos y psicólogos. Pero Claudia comenzó a mostrar fuertes problemas psicológicos, a tal grado que el matrimonio pronto se volvió insoportable. Ella y su esposo se divorciaron y Claudia quedó con la custodia de los 3 hijos. En la escuela donde sus hijos estudiaban daba clases un joven sacerdote, el padre Ramón. Muchos afirman que eran amantes, aunque otros negaban tal versión. Existen distintas versiones sobre los hechos ocurridos el 24 de abril de 1989. Se dice que meses antes de la tragedia, Claudia Mijangos, de entonces 36 años, había empezado a experimentar fuertes ataques psicóticos. Decía que veía demonios y ángeles. Empezó a formular incoherencias. En los momentos más tensos de sus ataques se descomponía psicológicamente. El 23 de abril de 1989, Alfredo Castaños llevó a sus hijos a una kermés en la escuela. Cuando los llevó de regreso a casa de su madre, tuvo una fuerte discusión con Claudia. Luego se fue. Claudia cerró la puerta y echó llave. Subió a darle la bendición a sus hijos y se acostó. Unas horas después, el 24 de abril de 1989, aproximadamente a las 4 de la madrugada, Claudia Mijangos despertó. Las voces de su cabeza eran tan fuertes que habían interrumpido su sueño. Estuvo un rato escuchándolas. En su crisis, llamó a su amiga Verónica Vázquez, quien al no entender nada, pidió a Claudia que se tranquilizara y le prometió acudir en la mañana para ayudarla. Después, Claudia se levantó y se vistió. Fue a la cocina y tomó 3 cuchillos. Sus hijos aún dormían tranquilamente. Aproximadamente a las 5 de la mañana, Claudia Mijangos despertó a su hijo Alfredo Gutiérrez, de 6 años de edad, y en cuestión de minutos lo atacó con un cuchillo. Se apoyó sobre la cama del niño, lo tomó de la mano izquierda y a nivel de articulación de la muñeca le ocasionó la primera herida. El niño, al sentirse herido, realizó un movimiento instintivo de protección, pero su madre siguió cortando. Lo hizo con tal frenesí que le amputó por completo la mano izquierda. El niño gritaba de dolor y terror. Tras el ataque, la hermana mayor de Alfredo, Claudia María, de 11 años de edad, acudió a la habitación y pidió a su madre que se detuviera. La madre cambió de cuchillo y avanzó sobre la hija mayor, a quien apuñaló 6 veces. Los alaridos de dolor y desesperación fueron tan fuertes que los vecinos se despertaron. Claudia tomó entonces el tercer cuchillo y apuñaló el corazón de su hija menor, Ana Belén, de 9 años, quien no puso mucha resistencia. Bajó las escaleras corriendo en busca de la agonizante Claudia María, quien se había desmayado boca arriba. Sobre el piso se dividía la sala del comedor. Volvió a apuñalarla. Luego arrastró hacia la planta alta y colocó su cuerpo inerte en la recámara principal. La primera persona en darse cuenta de la tragedia fue la amiga de Claudia Mijangos, Verónica Vázquez, que había prometido ir a la mañana. Al darse cuenta de lo ocurrido, dio parte de manera inmediata a la fuerza policíaca, que no tardó en arribar. El interior de la casa, marcada con el número 408 de la calle Hacienda de Vigil en la colonia Jardines de la Hacienda, presentaba una escena que parecía sacada de una película de terror. Es que se me pone de verdad la piel chinita porque platicábamos ahorita en el corte, o sea, es tanta nuestra emoción que platicábamos en el corte, ¿qué lleva a una mujer a tomar una decisión como esta? ¿Una enfermedad mental? ¿Un coraje? Un arranque de celos? ¿Un arranque de ira?
¿Habrá manera de detectarlo, de prever que una mujer sea capaz de lastimar a sus propios hijos? ¿Qué piensas tú, Almita? Mira, yo sí creo que también, o sea, satanizamos a las mujeres que han cometido este tipo de delitos, ¿no? Estas masacres, no hay ni título para esto, pero no me puedo imaginar el infierno en vida que estas mujeres pudieron estar pasando, ¿no? Sí. Muchas de estas mujeres, después de terminar la vida de sus seres queridos o de sus parejas, también terminan quitándose la propia vida. O sea, ¿qué las lleva a tomar este tipo de decisiones? ¿Qué tipo de sentimientos de infierno emocional puede llevarlas a cometer esto? O sea, también veamos esa parte que las acosa o las afecta a ellas, y eso es lo que vamos a platicar más adelante, ¿no? Porque a veces tú y yo a lo mejor no podemos entenderlo, no podemos dar crédito o creer que algo así puede suceder, pero también estas mujeres, ¿qué tan grande será su dolor, su enfermedad, su sentimiento, su angustia para llevar a hacer esto? Y otro, pues, cómo determinar, cómo saber si yo en algún momento estoy en la rayita, estoy en el límite. Piénselo, o sea, a lo mejor tiene usted una hermana, una prima o una exesposa, una mujer que dices, híjole, está muy en la línea de que siento que puede llegar a hacerle daño también a mis hijos, a mi familia, con este tema del despecho. Y es que la verdad es que cuando existen estos rompimientos, como lo que decías, ¿no? Lo que pasó en San Juan simplemente fue, la mujer se queda aquí, como tanto se van a trabajar a Estados Unidos, él consigue una nueva pareja, ya ella se entera y entonces hace esto, ¿no? Decide quitarle la vida a sus hijos, les toma fotografías, se las envía al exmarido y les dice, mira, para que se te quite. O sea, es el despecho, es el dolor, es la rabia y es el desquite, ¿no? Pero tiene que existir una enfermedad mental para que finalmente esto suceda, e incluso, bueno, pues mandar fotografías y todo lo que han hecho. Qué increíble. Ahora, nada más así como dejándolo en el tintero para que usted lo analice. Y si lo hiciera un hombre, ¿lo castigaríamos menos grave, más grave, o lo satanizamos completamente porque fue el hombre? Eso es lo que yo me quiero imaginar. O sea, si esto sucediera que lo hace un papá, bueno, yo creo que lo queremos colgar de los deditos más chicos porque no le daríamos espacio a nada, o sea, lo castigaríamos como lo más grave que puede hacer un hombre. ¿Por qué en la mujer de repente no lo entendemos o lo minimizamos? ¿Qué pasa? Pues esto vamos a platicar precisamente después del corte. Mira, ahorita vamos a platicar justamente cómo se puede prevenir o detectar que una mujer pudiera estar pasando por una situación así. Y no solamente como método de prevención, sino como ayuda a este infierno que pudieran estar viviendo. Si alguna se siente aludida, a lo mejor si alguien que nos esté viendo en este momento siente que tiene de repente estos arranques de ira o de odio, o digo, no lleguemos hasta el punto del asesinato, pero de repente sentir como esta angustia, bueno, pues también buscar ayuda profesional, porque finalmente pues somos humanos y caemos en estas enfermedades, ¿no? Pues vamos a platicar con una especialista regresando del corte. Damos un corte y regresamos inmediatamente. ¿Sabías que el principal motivo de un homicidio cometido por una mujer tiene que ver con hechos de violencia a los cuales han estado sometidas durante largo tiempo al interior de su hogar, generalmente en manos de su pareja? ¿Qué tal, amores? Los esperamos aquí en Los Ribes este día 22 de marzo a las 9 de la noche. Aquí nos esperamos en Los Ribes, 22 de marzo, 9 de la noche. Smash presenta la continuación de la saga cósmica más grande de la historia de Marvel. Thanos ha reunido las 6 gemas y está dispuesto a dominar el universo, aunque eso signifique destruirlo. El fin comienza aquí. Busca ya Infinity Gauntlet e Infinity Gauntlet, las consecuencias. Llegó la gran expo Feria del Colchón de Atlas del Descanso. 50% de descuento, box gratis y te bonificamos el IVA. Solo en Atlas del Descanso. Smash presenta Rebirth, el origen del universo. Encuentra cada mes, antes que nadie, los nuevos números. De venta exclusiva en Sanborns. Los marcianos invadieron la Tierra. Los gringos están aterrados. Y la única esperanza somos los mexicanos. ¿Sabe por qué lo detuve? Pues hoy no circula, joven. De los creadores de Huevo Cartoon. Agárrense, hijos de su... Marcianos contra mexicanos. Solo en cines.
español. Búscala. Smash presenta Black Panther, el héroe del que todos hablan. Una nación bajo nuestros pies. Búscalo. TV y Novelas presenta. Tenemos los detalles sobre el ríspido encuentro entre los hijos de José José en Miami. Esto y mucho más en TV y Novelas, ya a la venta. Smash presenta Rebirth, el origen del universo. Encuentra cada mes, antes que nadie, los nuevos números. De venta exclusiva en Sanborns. ¿Qué tal, amores? Los esperamos aquí en Los Ribes este día 22 de marzo a las 9 de la noche. Aquí los esperamos en Los Ribes. 22 de marzo, 9 de la noche. No saber de mí, que sepan que hoy tomé, que hoy me emborraché. ¿Sabías que la mayoría de las mujeres homicidas opta por los cuchillos debido a la familiaridad que tienen con el arma blanca? Muy fuerte, definitivamente muy fuerte este tema, pero hay muchas preguntas, definitivamente, y se encuentra con nosotros el doctor Miguel Ángel Rangel, quien es psiquiatra y quien nos va a ayudar un poquito a descifrar qué es lo que sucede, qué es lo que lleva a estas mujeres a cometer este tipo de crímenes pasionales, como le quiere usted denominar, pero al final es un crimen. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Nosotros encantados de que nos acompañe, y hablábamos hace un ratito, Laurita, sí, y usted nos decía que nos tenía un poco más de información del peritaje en el caso de Claudia Mijangos, ¿no? Queremos saber todo de la señora Claudia Mijangos. Sí. Díganos un poco. Es un caso que obviamente fue un parteaguas en la historia de Querétaro, fue en su momento una sacudida social. El año pasado los dos colegas psiquiatras que hicieron el peritaje del caso no nos pudieron explicar. Los peritajes se hacen públicos, puesto que son una vez que pasan el sistema acusatorio se pueden divulgar, ¿no? Digamos, están abiertos a cualquiera. El diagnóstico demostrado de la señora Mijangos fue una epilepsia límbica, es decir, una descarga, una zona media del cerebro, que fue la que produjo por muy horroroso que parezca el crimen, produjo esos cambios, ¿no? Legalmente la señora Mijangos, es importante aclararlo, ella fue declarada inimputable por el juez. Okay. Sin embargo, inimputabilidad no quiere decir libertad. En este caso tenía que ser porque al final cometió el crimen, ¿no? O sea, por lo que haya sido cometido. Tenía que recibir un tratamiento médico. Estuvo internada, ¿no? Estuvo internada en un hospital psiquiátrico de alta seguridad, que es el hospital de Tepepan, en donde recibió un tratamiento. Quizás lo discutible del caso sería si realmente era necesario dejarla 30 años o no, puesto que en realidad, digámoslo así, una vez controlada la epilepsia, la verdad es que su grado de peligrosidad era mínimo o nulo si se controla el fenómeno neurológico. Muchas leyendas subieron al respecto, pero esa fue la razón médica y lo que consta, digamos, en el expediente. Pero a ver, doctor, mi pregunta es, ¿y entonces todos podríamos sufrir o hay alguna cosa que haya detonado esta epilepsia o este problema neurológico? Claro. ¿O todos estamos...? No, realmente expuestos no, es un caso neurológico raro, hay que decirlo. Normalmente no cometen crímenes bajo esta condición, escuchan música, tienen algún tipo de alucinación, pero en este caso la epilepsia se desató a la mitad del sueño, lo cual no es raro. Entonces, digámoslo así, se entremezcló una pesadilla fomentada por la epilepsia con una acción real, vamos a decir, una forma de sonambulismo asesino, pues. O sea, ya no estaba consciente cuando cometió, o sea, en algún momento pudo haber ella despertado y haber dicho, ¿qué hice? Supuestamente, de acuerdo a los hechos, fue en la mañana. ¿No? De hecho, cuando toma conciencia de lo sucedido, digamos, ya en prisión, fue valorada, se le hicieron estudios electroencefalográficos, hay todo un protocolo, pues, para llegar a esto. Cuando toma conciencia, al parecer hubo intentos de suicidio estando en la cárcel, por la culpa, digámoslo así. Aunque ella no recuerda nada del evento. No, qué barbaridad. Y luego platicamos, bueno, pues ya hay otros casos, ¿no? El caso de San Juan del Río, el caso de hace 3 días en León. Obviamente todos tienen que pasar por una valoración clínica porque cada uno debe ser independiente, pero usted, en su opinión, ¿cree que hay algo que haya detonado que las mujeres
cada vez más aparezcan involucradas en este tipo de crímenes? Cada vez hay más. Es importante aclarar, fíjense, para darles una perspectiva al público. De toda la población carceral en México, solamente el 5% son mujeres, o sea, el 95% son hombres. Cierto, el porcentaje de mujeres en cárcel, detenidas, o sea, procesadas y sentenciadas, ha crecido un 20-30%. Pero la mayoría de los delitos donde han crecido son sobre todo en la cuestión de narcóticos, el uso de armas de fuego, en los delitos de fuero federal. En los de fuero común, los más comunes, el 70% siguen siendo robo y lesiones. Qué increíble. O sea, realmente los homicidios son menos frecuentes. Son menos. Ahora, cuando vemos casos así terribles que nos sobrecogen, nos impactan, por ejemplo, los infanticidios, la mayoría de las mujeres que hacen infanticidios lo hacen, por ejemplo, en psicosis posparto. Digamos, es ¿En la que conocemos como depresión posparto? Peor todavía, digamos, en donde se pierde el contacto con la realidad, aparecen delirios, alucinaciones, y en esas condiciones pueden provocar infanticidio, digamos, igual, sin un acto voluntario deliberado, ¿no? Esos siguen siendo los más dramáticos, ¿no? Por eso la importancia de diagnosticar temprano eso. Es justo lo que le iba a preguntar, doctor. De alguna manera, una persona que puede llegar a cometer alguno de estos delitos, ¿se puede detectar antes de que pueda suceder algo así? Me refiero a que podemos determinar que una persona ya está presentando ciertas acciones que pudiéramos pensar que la pueden llevar a cometer algún delito de este tipo, y no solamente en contra de una persona, sino también en contra de su propia vida, Sí, ¿no? claro, prever, ¿no? Sí hay algunas acciones que ellas, bueno, en este caso también ellos, pueden hacer para nosotros tener como alerta con respecto a esto. Psiquiátricamente el que está mejor posicionado sería pediatra, digamos, que ve normalmente a la mamá y al niño en las días posteriores al parto, y puede detectar conductas de alejamiento, propuestas extrañas o francamente delirantes. La familia muchas veces no da por hecho y piensan que se le va a pasar o que es producto del cansancio. Ahí lo importante sería que rápidamente un profesional llegara y diagnosticara, porque además con tratamiento se resuelven bastante bien estos casos más propiamente psiquiátricos. Ahora, el perfil, digamos, de la mujer criminal, asesina, hablando en general, la mujer criminal, fíjense qué interesante, por así llamarlo, es la mayoría, el 86% son madres y tienen 3 hijos en promedio. Ya la libramos. Ahora tienen 4, Laurita, ya la pasaste. El 70% de ellas apenas tiene primaria, o sea, proviene de un estrato bajo, tiene una historia reportada de maltrato, casi todas ellas en la infancia, maltrato físico, psicológico grave. Es una serie de factores condicionantes, ¿no? Y se enfrentan a un fenómeno de pobreza y marginalización. Pero, por ejemplo, el caso de Claudia, que lo que estábamos viendo entre la nota, ella fue una mujer que tuvo una vida holgada, una buena preparación, muy buenas relaciones, no se hablaba de un abuso, de una... Exacto, o sea, nosotros podemos percibir que a lo mejor no hubo un abuso, probablemente sí, ¿no? Pero ¿es una enfermedad con la que ya nació ella o la adquirió? En este caso es una enfermedad adquirida que se manifestó seguramente poco tiempo antes del episodio, no fue controlada o no fue diagnosticada seguramente de manera adecuada. Hay que decir que da señales poco claras, son descargas, son episodios normalmente de minutos de duración y regresan a una vida normal. De hecho, ella no corresponde al perfil del que hablamos hace rato, es un caso propiamente psiquiátrico, donde incuestionablemente se demostró esa patología. Pero, doctor, este tema, por ejemplo, que sufrió ella muchísimo, del que se ha hablado, del divorcio, del problema, de la separación, ¿le ayudó, le detonó, tiene algo que ver con la parte que ella pasó? Podrías especularse que había ciertos elementos, digamos, depresivos, cierto agotamiento, pero el rol que tendría que ver en la epilepsia es pequeño, sinceramente. Ahora lo que yo le decía, por ejemplo, yo como mujer y como los alcohólicos a veces, ¿no? Que no se dan cuenta que están enfermos, que tienen una enfermedad. Yo, si estoy sintiendo mucho celo, si estoy sintiendo mucho dolor, si estoy sintiendo mucha rabia, puedo ser consciente, puedo ser capaz de decir, creo que estoy enferma. Es que ese es un elemento clave que acabas de mencionar, es la famosa conciencia de enfermedad. Esa se mejora platicando en terapias, dándose tiempo para ver cómo me siento y explicarlo. Hay que decirlo que normalmente las mujeres son mucho mejores en ese ámbito que los hombres y es más acostumbradas a hablar de emociones, pero favorece mucho precisamente para no actuar de manera impulsiva. Cuando se ha vivido de manera
se ha sufrido maltrato, cuando se ha vivido de manera frustrada, pues hay menos control de los impulsos. Ahí normalmente hay una serie de antecedentes, ¿no? Actos de violencia contra sí mismo, contra otros, que pueden ir hablando de ese riesgo de violencia. Entonces estos son como los focos rojos, ¿no? Así es. A lo mejor una depresión profunda, a lo mejor no sé, molestia, adicciones, dormir mucho, autolesiones, por ejemplo. No, que esto es muy común, ya lo hemos visto mucho. Doctor, la verdad es que el tema da como para muchísimo, podemos hablar horas y horas de esto que sucede, pero nada más me gustaría cerrar con este tema del que hablábamos hace rato. La mujer es menos satanizada o más satanizada que el hombre en el caso de un asesinato. Es mucho más atacada, precisamente porque no es el rol esperado de la sociedad. Obviamente no es que se la debe de aplaudir, pero sufre mucho más discriminación y maltrato, por ejemplo, en prisión, o la actitud social hacia ellas es de recriminación, porque no sería lo que se espera. Claro. Es poco frecuente, digo, la mayor parte de estos delitos federales, por ejemplo, las mujeres son copartícipes. Muchas veces son delitos por amor, digámoslo así. Claro. Amor que se tiene con una forma de codependencia hacia parejas violentas. O sea, que no es amor. Que no es amor. Fíjese que, de verdad es buenísimo el tema. Ahora que tuve la oportunidad en algún momento a asistir y hacer una entrevista dentro de la cárcel de mujeres, el penal de mujeres, me di cuenta que la gran mayoría de las mujeres que están tras las rejas es porque son cómplices de acciones de sus esposos que las dejaron a su suerte, ¿no? Tal cual. Entonces a veces confundimos este amor con una necesidad de protección, de no sé cómo llamarlo, ¿no? ¿En qué momento se convierte el amor en una obsesión? Y bueno, aquí vemos el resultado, ¿no? Así es, una autoestima baja, antecedentes otra vez de violencia hacia ellas mismas, el supuesto no saber existir sin la presencia de un hombre pueden ser condicionantes, ¿no? Y obviamente crecer en una subcultura criminal también, pues, favorecedoras de eso. Es una dependencia enfermiza al final, que el que nos lleve o las lleve a cometer estos delitos, pues ya sea acompañadas, solas o en contra de, ¿no? Pero bueno, pues muchísimo de qué hablar, ya nos quedamos con la idea de por enfermedad, por la pareja, por celos, por enfermedad, por tantas cosas, pero pues finalmente para lo que queremos que sirva este programa es para si usted conoce a alguien que tenga algún síntoma o algún chispazo por ahí de estas ¿qué enfermedad le podemos decir? O sea, de estas conductas. Conductas de riesgo, sí. Claro, entonces pues llevarlos a que reciban una atención adecuada, ¿no? Justamente están apareciendo en pantalla los datos de quien nos acompaña, nuestro especialista. Le agradezco enormemente que nos acompañe el día de hoy. Es un tema que duele, pero es un tema real y es un tema que debe atenderse. Muchas gracias, doctor. Gracias, Laurita. Pues ya nos vamos a terminar, como siempre rapidísimo. Rápido, pero nos vemos el próximo miércoles con más Versátil, por supuesto, mi querida Alma. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel, y nos vemos el próximo miércoles.